Muy buenos días, que Dios te bendiga. Qué alegría poder estar nuevamente por aquí, más al norte, por dos motivos. Una, porque me alegra verte nuevamente, y otra, porque me alegra ver a mi suegra y comer la buena comida que ella hace. También es una alegría eso. Me alegro por mi suegra. Bueno, mira, quería compartir con vosotros, estaba esta semana orando, ¿no? Buscando al Señor, y la verdad que considero que soy una persona que me gusta mucho estudiar la palabra, o sea, no solamente leerla, sino estudiarla, ¿no? Profundizar. Y en las últimas temporadas he estado estudiando el libro de Jueces, estudiando el libro de Reyes, estudiando también a los profetas, intentando vincular, ¿no? Porque qué profeta estaba profetizando en el tiempo de este rey, qué profeta era contemporáneo con tal rey, y la verdad que eso es algo que me apasiona. Pero quiero decirte que me he propuesto no quitar la mirada de Jesús, ¿vale? Y cuando digo no quitar la mirada de Jesús, me refiero a siempre, ¿no? Porque bueno, podemos estar estudiando y estudiando, ¿no? Escudriñando la palabra, pero de verdad que me encanta siempre, después de un tiempo que estoy estudiando, volver la mirada a los evangelios. Mirar a Jesús, ¿verdad? Bueno, encontramos a Jesús por toda la Biblia, es cierto, ¿verdad? Aún en el Antiguo Testamento se habla proféticamente de Jesús, todo está relacionado con Jesús, con el Salvador, con el Mesías, pero ver a Jesús en acción, ver a Jesús caminando, ver a Jesús hablando con la gente, ver cómo se comporta Jesús, cómo piensa Jesús, cómo actúa Jesús. Me he propuesto esto, ¿vale? ¿Para qué? Para poder seguir conociéndolo y para poder seguir aprendiendo de él. Mira, Jesús es el camino, Jesús es la puerta, Jesús es la fuente, Jesús es el modelo, Jesús es el centro de nuestras vidas. Si es que te has propuesto tenerlo en el centro de tu vida, ¿verdad? Y tomarlo como tu Salvador, tu Señor, como tu modelo a seguir. Por eso para mí es tan importante y me he propuesto esto, decir, Señor, no quiero quitar mi mirada de ti, seguir aprendiendo de ti, observarte en las Escrituras. Así que hoy quiero compartir pues una porción del Evangelio de Lucas, ¿vale? Y vamos a estar viendo versículos que están en Lucas desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16. Pero como una introducción quiero decirte que el Evangelio de Lucas, pues la verdad que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Te digo por qué. Me gusta Lucas porque es un evangelio que luego conecta perfectamente, como en orden cronológico, con el libro de Hechos. ¿Y por qué? Porque Lucas, el escritor de este evangelio, es el mismo escritor de Hechos, ¿vale? Y algo importante es que Lucas se había propuesto, aunque Lucas no estuvo presente caminando con Jesús como el resto de los discípulos, él se propuso indagar, investigar, recabar información, y uno de sus objetivos fue poner en orden cronológico todo lo que había acontecido con la vida de Jesús, ¿vale? Y entonces vemos que conecta el Evangelio de Lucas luego con Hechos de los Apóstoles. Y quiero leerte como una introducción Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4, y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, ¿vale? Esta es la dedicatoria del Evangelio de Lucas a un tal Teófilo, Lucas a Teófilo, y vemos que en Hechos pues es lo mismo, ¿no? En Hechos, cuando tú empiezas a leer Hechos de los Apóstoles, vemos que es una recopilación de información, ¿vale? Donde Lucas ha indagado y está escribiéndoselo a este Teófilo. Entonces, por eso me gusta mucho leer Lucas y seguido de Lucas leer Hechos. Y se conoce el Evangelio de Lucas como el Evangelio universal. ¿Por qué?
Porque está enfocado en presentar a Jesús como el Salvador del mundo y no solamente como el Mesías judío, ¿vale? Eso también me encanta del Evangelio de Lucas. Y además, como ya hemos dicho, pues pone ese énfasis, ¿no?, en contar la historia, intentar contarla en orden cronológico. Otros evangelios, como por ejemplo el de Mateo, pone mucho énfasis en el cumplimiento de las profecías que los judíos sabían muy bien, porque conocían la ley. Otro evangelio, como el de Juan, pone énfasis solo en algunos milagros que Jesús hizo y le llama a esos milagros señales que hablaban de que Jesús era el Mesías. Y pone mucho énfasis en la divinidad de Jesús, ¿vale? Pero eso simplemente como datos, ¿vale?, que quizá pueden enriquecer nuestras vidas. Pero ahora sí, vamos a Lucas capítulo 14 y vamos a ir leyendo algunos versículos. Y lo que quiero decirte que llamó mi atención en esta semana es que Jesús sabía cómo dirigirse a cada grupo de personas. Y en estos capítulos, en Lucas, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16, lo que he podido ver es como Jesús cambiando de escenario y dirigiéndose a diferentes grupos de personas. Y puse atención en lo que Jesús decía, el mensaje que transmitía a esos diferentes grupos. Mira si me ha llamado la atención que yo he sombreado mi Biblia de colores, ¿vale? Porque de verdad que me atrajo mucho la atención. Cada grupo de personas lo he sombreado de un color. Y quiero decirte Lucas capítulo 14, versículo 1. ¿Por qué me atrae la atención la manera en que Jesús se dirige a diferentes grupos de personas que están en diferentes situaciones? Pues yo en esta mañana no quiero decirte, vale, pues entonces ubícate en uno de estos grupos. Por ejemplo, vamos a ver que Jesús habló a fariseos, a religiosos, Jesús habló a pecadores, Jesús habló a seguidores, multitudes que le seguían, Jesús habló también a discípulos. Y más que llegar al punto de decir, a ver, entonces yo que soy un pecador o yo que soy un fariseo, mira, no se trata tanto de esto, pero yo lo que sí entiendo, que cuando Jesús está hablando a estos grupos de personas, lo que sí nos identifican con las personas que aparecen aquí en las Escrituras son actitudes, pensamientos y conductas, maneras de comportarnos, ¿verdad? Y eso sí me ayuda a mí a identificarme con las personas que aparecen aquí en la palabra de Dios, ¿vale? Decir, wow, yo veo que esta actitud está en mí. Yo veo que esta manera de pensar está en mí. Yo veo que esta manera de actuar está también en mí. Porque te digo una cosa, el corazón del hombre no ha cambiado mucho en 2000 años, ¿vale? El corazón sigue siendo el mismo. Podemos ser de diferentes culturas, de diferentes contextos, de diferentes familias, pero en nuestro corazón siguen saliendo las mismas cosas que le salían a estas personas, ¿vale? Entonces, mira, vamos a comenzar. Lucas capítulo 14, versículo 1, el primer escenario y primer grupo de personas. Dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, ¿vale? Primer escenario, Jesús entra en la casa de un hombre gobernante, de un hombre importante, de alta posición y que era fariseo, ¿vale? Un grupo religioso que era muy conocedor de la ley, hacía mucho énfasis en cumplir la ley de Moisés y no solamente la ley de Moisés, sino que estaba muy aferrado a leyes humanas que habían ido implementándose a la ley de Moisés a lo largo de los años. Algunas costumbres, algunas tradiciones de hombres que ellos interpretaban que si hacemos esto de esta manera pues se agrada a Dios, pero esas tradiciones habían ocupado ya un lugar como de casi que mandamiento de Dios, ¿vale? Esta era la actitud de los fariseos. Ahora, ¿qué puedo decirte de los fariseos? Y dice ahí también un poco más adelante, no solamente fariseos, sino intérpretes de la ley, ¿vale? Personas que interpretaban la ley.
¿Qué podemos decir de este grupo de personas? Pues que además de que estaban muy aferrados al cumplir la ley a rajatabla y a cumplir con ciertas tradiciones que se habían ido heredando al cabo de los años, una cosa que caracterizaba a los fariseos y que Jesús les reprende duramente en Mateo capítulo 23, que no vamos a leerlo, pero si tú quieres saber de los fariseos, léete en Mateo capítulo 23, ¿vale? ¿Qué le dice Jesús a estas personas? Bueno, algo que les caracterizaba, algo negativo, es que ellos, aunque hacían mucho énfasis en cumplir mandamientos a rajatabla, se habían olvidado de la justicia, de la misericordia hacia otras personas y de la fe. Y esto también me pone a pensar, ¿por qué se han olvidado de la justicia? ¿Qué significa cuando Dios dice que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Mira, ser justos, hay una parte de esta palabra que tiene que ver con saber relacionarse con otras personas de una manera justa, correcta, de no hacer discriminación hacia otros. Mucho de lo que se habla de injusticia en la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, tenía que ver con abusar del trabajador, con menospreciar al extranjero, con no atender a las viudas y a los huérfanos, ¿vale? Pues precisamente los fariseos se habían olvidado totalmente de estas personas, ¿vale? Los cojos, los tuertos, los ciegos, ellos no hacían nada por estas personas, ¿vale? Entonces vemos ahí, ¿no? Jesús entra en la casa de un fariseo, un gobernante, ahí hay más fariseos e intérpretes de la ley. ¿Y qué vemos que dice Jesús en este contexto? En los versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 24, vamos a encontrar varias cosas que Jesús hace ahí. En primer lugar, versículos del 1 al 5, relata, y no te voy a leer todo el capítulo, pero sí quiero ir como pasando, ¿no? Mencionando qué es lo que Jesús hace ahí. En los versículos del 1 al 5, Jesús sana a un hombre que hay en ese lugar. Dice que era un hombre hidrópico. ¿Qué significa esto? Un hombre que tenía sus extremidades hinchadas. Y lo ve ahí en medio de la gente, en medio del público, y Jesús pregunta y dice en el versículo 3, entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y ellos se quedaron callados. Jesús lo toma, lo sana y lo despide. Y entonces Jesús se va a estas personas y le dice, y si un animal vuestro tiene un accidente, tiene una emergencia en un día de reposo, ¿lo ayudaríais? Todos se quedan callados, aunque todos estaban juzgando a Jesús, porque no puedes hacer eso en un día de reposo. La ley dice que el día de reposo pues no se puede hacer ninguna acción y ellos lo habían llevado a ese punto de, estaban pendientes de Jesús de que Él no hiciera nada en el día de reposo. Luego Jesús, además de sanar a este hombre y romperle un poco los esquemas a los fariseos, también empieza a hablar desde el versículo 7 hasta el versículo 11 de no ocupar los primeros asientos en una cena o en una boda cuando son invitados. Y Jesús dice esto porque ve que estos hombres importantes llegan y todos intentan ocupar los primeros lugares en esa cena o en esa comida. Y Él les empieza a hablar de humildad. Mira, cuando seas invitado, no procures, no estés intentando ponerte en primer lugar. No busques protagonismo, sino tú sé humilde, ponte en el último lugar, porque mira qué mal sabor de boca se te va a quedar si la persona que te invitó a ti y a alguien más llega otro más importante que tú y te dice, mira, ¿te puedes correr un poquito más para atrás? Dice, te vas a ir para atrás con vergüenza. Pero qué bueno sería que si tú tienes una actitud humilde y te sientas allí atrás, te digan, amigo, ven, siéntate aquí, porque eres importante. ¡Wow! Qué bien se siente eso, ¿verdad? Jesús está enseñando esto a los fariseos. Les está hablando de ser humildes. Les habla también de la importancia, versículos del 12 al 14.
les habla de la importancia de pensar en los pobres, de pensar en los cojos, de pensar en los mancos, de pensar en los ciegos. Porque dice, mira, cuando tú hagas cena, cuando hagas una comida, no invites a la gente importante, la gente que tiene plata, que luego te va a poder devolver el favor. Tú cuando hagas una cena, invita a estos que están desamparados. ¿Sabes qué? Si tú haces esto, vas a recibir recompensa en los cielos. Si lo haces con gente que te va a devolver el favor, ya tienes tu recompensa aquí. Jesús está apuntando de manera muy intencional al corazón de estas personas que estaban presentes en ese lugar. Y también les habla ahí desde el versículo 15 hasta el versículo 24, la parábola de la gran cena. Jesús les habla de aquellos que fueron invitados, pero pusieron excusas naturales. Uno dijo, lo siento, no puedo asistir, no puedo ir a esa boda, no puedo tener comunión contigo porque me acabo de comprar una hacienda. Otro, la excusa de otro en esos versículos es, mira, lo siento, es que me acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlos, si van bien, no van bien, no sé, si lo traemos, me acabo de comprar un carro nuevo, ¿verdad? Y tengo que probarlo, ¿verdad? Ahora es el momento para probarlo. Otro de ellos puso una excusa, aunque bueno, esta ya es como más, un poquito, mira, que me acabo de casar, estoy de fiesta, no puedo ir a la invitación que me estás haciendo. Pero la enseñanza que Jesús está dando con esto es que aquellos que han sido invitados a tener comunión conmigo y han puesto excusas, ellos no van a gustar la cena del Señor. Y otros que no tenían nada que ver, que quizá eran desechados, que quizá eran menospreciados, ellos van a ocupar sus lugares. Todo esto en un contexto de fariseos e intérpretes de la ley. Escucha bien. Está diciendo, miren, si ustedes, Dios mismo les invita, hablándole a los fariseos, ¿verdad?, a tener comunión, porque siempre cuando la palabra de Dios nos habla de cenar con, de una boda, de una comida, es Dios queriendo invitarnos a tener comunión, una relación íntima con Él. Mira, si cuando Dios hace esto, ustedes ponen excusas porque tienen otras prioridades de cosas naturales, ¿saben qué? Otros van a ocupar su asiento. Eso está diciendo Jesús a los fariseos. Ahora, cambiamos de escenario, ¿vale? Cambiamos de escenario y nos vamos a Lucas capítulo 14, versículo 26. Perdón, capítulo 25. Lucas 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Ahora ya no está hablando de fariseos, Lucas 14, 25, sino de grandes multitudes. No dice quiénes eran la gente que había entre la multitud, ¿verdad? Pero grandes multitudes que iban con él, y Jesús se vuelve y le dice, a estos que entiendo que si iban detrás de Jesús, iban siguiendo a Jesús, era pues porque querían ser sus seguidores, pero a ellos se les vuelve Jesús y les habla de que deben considerar el precio, deben considerar los requisitos de seguirle. Y en el versículo 26, vamos a leerlo, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús está hablando aquí, eso de aborrecer quizás suena como una palabra, ¿no? Como, ¿en serio puedes decir eso, Señor? Si tú buscas en el original, está hablando de priorizar. ¿Y priorizar en qué sentido? O sea, a ver, priorizar que si yo recibo a Cristo y tengo a mi esposa, yo tengo que despedir a mi esposa y decir, lo siento, he recibido a Cristo y no se puede servir a dos señores, ¿no? O a una señora y a un señor, no.
No estamos hablando de esto. Estamos hablando, o Jesús está intentando decir que en algún momento la opinión de tu padre, de tu madre, de tu hijo, de tu hija, de tu esposa, de tu esposo, de tu hermano, de tu hermana, la opinión o lo que demanda de ti va a ser como una encrucijada entre lo que yo estoy demandando de ti y lo que yo opino acerca de algún aspecto de tu vida o alguna circunstancia. Y ahí vas a tener que escoger. Vas a tener que escoger, y un requisito indispensable, si esta multitud que me está siguiendo realmente quiere ser mi discípulo, es que tiene que poner prioridades en este aspecto, con respecto a la familia. También el versículo 27, Jesús dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz siempre habla de morir, de algo que tiene que morir, y en este caso los que tenemos que morir somos nosotros, cada uno de nosotros, o cada uno de aquellos que quiere tomar la decisión de seguir a Jesús. ¿Y qué significa esto a efecto práctico? Pues esto significa de que en algún momento, pues tampoco te quiero transmitir que la vida cristiana, el seguir a Jesús es muere todos los días, muere y muere y muere, sufrimiento, muerte. Pues es disfrutar también de la vida, ¿verdad? Es disfrutar del Señor y de todo lo que Él nos da. Pero sí es verdad, eso sí te lo garantizo, que va a haber muchas circunstancias en las que necesitamos morir a nuestros deseos personales, a mi propia voluntad, ¿verdad? Y Jesús está diciendo esto a la multitud que le seguía. Oye, si tú quieres ser mi discípulo, va a haber momentos, va a haber circunstancias, ahí dice cada día, tomar la cruz cada día, y posiblemente vamos a tener que tomar decisiones diarias, aunque repito, esto no significa sufrimiento diario, no significa eso, ¿vale? Pero decisiones diarias donde yo tengo que poner en prioridad lo que a Dios le agrada, lo que Dios espera de mí, lo que Dios dice en su palabra, que mis propios deseos personales. Versículo 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, mira, todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y entiendo que aquí está hablando de cosas materiales. ¿Estás dispuesto a renunciar a cosas materiales por priorizar aquello que yo te estoy diciendo? ¿Sí o no? Porque este es un requisito que Jesús está hablando a esa multitud que iba siguiéndole para decir, mira, ¿quieres pasar del montón a ser mi discípulo? Este es el filtro. He titulado a este mensaje Los filtros de Jesús. Vemos un filtro aquí con este grupo de personas, vemos un filtro que Jesús aplica según a qué personas les está hablando. Hay filtros, ¿verdad? Jesús no dice lo mismo a todas las personas, sino que Jesús sabe muy bien qué decir a cada uno. La palabra es para todos, entiéndeme. Pero Jesús sabe muy bien qué hablar a tu corazón. Jesús sabe muy bien qué hablar a mi corazón. Porque Jesús conoce los corazones de los hombres. Jesús conoce los pensamientos antes de que abramos la boca. En muchas ocasiones encuentras en los evangelios que están ahí sus propios discípulos cavilando, los fariseos cavilando, maquinando en su corazón. Y Jesús va y le responde a una pregunta que ni han dicho con su boca. Y se quedan como, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Entonces Jesús está hablando a esta multitud y versículos 34 y 35, y nunca lo había visto de esta manera, pero poniéndolo en su contexto, dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y solemos
como aquí hay otro encabezamiento, ¿verdad? Tú vas leyendo tu Biblia y hay diferentes encabezamientos. Separar. Pero si esto lo ha dicho Jesús justo después de decir lo de los requisitos para ser su discípulo, entiendo que lo que Jesús está transmitiendo aquí es que, mira, si la sal no cumple su propósito, no sirve para nada. De la misma manera ocurre con el seguidor, que en realidad no me sigue porque tiene otras prioridades. ¿De qué sirve decir te sigo si en realidad no te sigo? Te sigo, pero en realidad mis prioridades son otras, entonces no te sigo. Si la sal dice que es sal, pero no sala, pues no es, ¿verdad? De eso está hablando Jesús. Y Jesús aplicó otros filtros. Habló palabras duras también a personas que le seguían, no vamos a buscarlo, pero Juan capítulo 6, versículo 60 y versículo 66, esas famosas palabras donde Jesús está hablando, el que no come mi carne, el que no bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Y esa multitud de gente que le seguía decía, qué duras son estas palabras. Y después de eso, lo que termina siendo gran parte de la multitud es apartarse, dejar de seguir al Señor. Y vemos que encrucijadas como las que hemos leído aquí, ¿verdad? En Lucas, donde Jesús te pone en una encrucijada, mira, vas a llegar a momentos en tu vida donde tienes que coger esto o esto. Y si quieres ser mi discípulo, debo ser la prioridad. Encrucijadas, ¿vale? Palabras duras. ¿Has recibido alguna palabra dura de parte de Dios? Como, qué duro es esto, Señor. Son filtros, ¿verdad? Jesús quiere ver a través de estas palabras, que a veces nos parecen duras, quién es y quién no es. Quién le sigue y quién no le sigue. Y también Jesús hacía uso de parábolas y dice que a sus discípulos en concreto les revelaba todos los misterios, pero a los demás solo con historias, ¿vale? Y si cuando tú escuchas la palabra del Señor solo te suena a historias y no hay revelación, pues eso es un filtro, ¿sí? Son filtros que Jesús usó con aquellos que le seguían. Y pasamos de escenario. Mira, Lucas capítulo 15. Este me encanta. Lucas capítulo 15, aquí dice en el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¡Wow! Publicanos y pecadores. A ellos Jesús les pone 3 ejemplos consecutivos, ¿vale? Y podemos pensar, bueno, pues si eran los publicanos los desechados porque eran traidores, porque, o sea, siendo judíos, trabajaban para los romanos, que eran los enemigos, cobrando impuestos, encima robaban a su propio pueblo, y los pecadores en general, que ya el hecho de decir los pecadores, vete tú a saber qué es lo que había en ese grupo, ¿verdad? Y pensamos que, bueno, pues para los pecadores y para los publicanos Jesús tendría palabras de confrontación, palabras duras para que se arrepientan de sus pecados. Podemos pensar esto. Pero sin embargo veo historia tras historia que contó Jesús. Y Jesús les está hablando ahí en el versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Jesús les habla de la parábola de la oveja perdida. Y esta parábola, que es cortita, termina diciendo, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Jesús no les está hablando de juicio, que evidentemente hay un juicio, no les está hablando del infierno, que también, ¿verdad? La palabra habla del infierno, pero Jesús les está hablando de hay gozo por un pecador que se arrepiente. Hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y sigue más adelante y en el versículo 8 le cuenta otra historia, la parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer
que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, una moneda de aquel tiempo, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y termina esta historia diciendo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y la siguiente historia, esta es más larga, pero es la historia del hijo pródigo. El hombre que tenía 2 hijos y uno de ellos dice: dame todo lo que me pertenece y me voy, ¿verdad? Déjame que viva mi vida. Y lo hace y se pega, ¿verdad? Ahí, pum, en el mundo y acaba hecho pedazos. Pero, ¿cómo termina esta historia? Termina esta historia con la imagen de ese padre abrazando a su hijo que vuelve en sí y dice: voy a regresar a la casa de mi padre, con una actitud humilde. Y dice: mas era necesario, versículo 32, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Nuevamente fiesta y regocijo. Y me llama tanto la atención, hace algunas semanas escuché a un hermano compartiendo de esto y de verdad, mira, él decía: yo cuando me preguntan acerca de cuál es la misión de Dios en este mundo, no se me ocurre resumen más sencillo que decir: la búsqueda del Señor por los perdidos. Y poniendo estos 3 ejemplos, en el caso de las ovejas, Dios buscando a un 1%. No importa si es un 1% de este auditorio, si es una sola persona la que Dios está buscando, la que está perdida y Dios la está buscando. En el caso de las monedas era un 10%, una de 10. En el caso de los hijos era un 50%, ¿no? Tenía 2 hijos, la mitad se la había perdido. Dios está buscando a los perdidos. Dios te está buscando si tú estás hoy aquí y te identificas con ese que está perdido. Si te identificas con este público al que se está dirigiendo Jesús, publicanos y pecadores. Gente rechazada, gente desechada, gente seguramente sin esperanza. Jesús les está diciendo a este grupo de personas en este escenario: ¿saben qué? Dios les está buscando. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y que hay gozo en el cielo si, aunque sea un pecador, se arrepiente. Y por último, Lucas 16. Pasamos a otro escenario diferente. En Lucas 16, versículo 1, comienza diciendo: dijo también a sus discípulos. En esta ocasión está hablando a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Aquí hay una parábola un poco larga y está hablando de mayordomía, de responsabilidad, pero en pocas palabras, versículo 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Versículo 11, aquí el versículo 10 está hablando fidelidad en las cosas pequeñas. Sé fiel en las cosas pequeñas. A sus discípulos, ¿vale? Personas que entendemos que están siguiendo a Jesús, que han puesto prioridades para seguir al Señor. Pero les está hablando de ser buenos administradores. Oye, sé fiel en lo poco, a sus discípulos. Si hay discípulos del Señor aquí, el Señor le está diciendo: sé fiel en lo poco. También les está diciendo en el versículo 11: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Fiel en las cosas terrenales, ¿no? Riquezas injustas estaba asociado siempre a las cosas terrenales, ¿no? A negocios naturales, se expresaba de esta manera, o al menos en las parábolas. Sé fiel en las cosas terrenales, en las cosas naturales.
¿vale? Sé fiel en eso también. Versículo 12 dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Fiel en lo ajeno. Fiel en lo que quizás no es tuyo, no eres el propietario. Quizás es algo que se te ha encargado, ¿vale? Quizás es una tarea que no eres tú el que la has pensado, pero alguien está confiando en ti. Sé fiel en lo ajeno. Sé fiel quizás en el trabajo que otro te está dando. Sé fiel en la visión que otro está teniendo y tú estás apoyando. Sé fiel, porque en algún momento Dios te va a dar lo que es tuyo, pero quiere ver cómo eres fiel en lo ajeno. Esto es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Y en el versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí esa riqueza en el original dice Mamón, el dios Mamón, que en realidad es el dios o un ídolo que representaba avaricia, ¿vale? Esto representaba. Y está diciendo, mira, no podemos servir a Dios, no podéis servir a Dios y ser avariciosos, ¿vale? Eso es lo que Jesús les está hablando a sus discípulos. Y yo quiero invitarte a ponerte de pie y si por favor la alabanza puede pasar en este momento. Y yo me pregunto a mí mismo, porque repito, no quiero encuadrarte en uno de estos grupos, ni quiero yo tampoco encuadrarme simplemente en uno de estos grupos, aunque pues yo diría, no, pues yo soy un discípulo del Señor. No, yo me identifico con los discípulos del Señor. Pero lo que quisiera que mires o que miremos en esta mañana es actitudes, pensamientos y conductas. Y si yo soy sincero con Dios, conmigo mismo y contigo, yo me puedo identificar en muchas ocasiones con los fariseos y los intérpretes de la ley. En otras ocasiones quizá me puedo sentir más perdido y decir, Señor, tú me estás buscando. En otras ocasiones quizá me puedo ver como uno de la multitud, ¿verdad? Ahí sí, Señor, te seguimos, pero es verdad, hay unos requisitos, Señor. Y si al final digo que te sigo, pero no te sigo. Yo me identifico con actitudes, ¿verdad? Con pensamientos. Y ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos y simplemente meditar en esta palabra. Y sí, responder a esta pregunta. ¿Con cuál de estos grupos te identificas? Hemos pasado por varios escenarios donde Jesús ha hablado de diferentes maneras. ¿Con cuál de estos grupos te identificas tú? Fariseos e intérpretes de la ley, con una multitud que está ahí yendo detrás de Jesús, con publicanos y pecadores, con los discípulos. ¿Qué está hablando el Espíritu Santo a tu corazón en esta mañana? Porque se trata de esto, ¿no? Jesús sabe qué palabra necesitamos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón en esta mañana? ¿Te está hablando de humildad? Mira, David, necesitas ser humilde. O sea, necesitas realmente no enfocarte tanto en hacer, cumplir. Enfócate en tener comunión conmigo y enfócate en ser humilde. No intentes buscar protagonismo. Puede ser. Quizá el Señor está diciendo, ok, estás ahí queriendo seguirme, pero en esta mañana quiero decirte que hay encrucijadas donde tienes que tomar una decisión en tu vida. Tienes que poner una prioridad. Y yo no sé si hay aquí personas que están en esa encrucijada en esta mañana, donde Jesús está diciendo, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Realmente quieres ser mi discípulo?
¿Quieres ser como una sal que cumple su propósito? Necesitas tomar decisiones que me ponen en prioridad. Mira, especialmente aquí, yo no sé si hay aquí personas, quiero detenerme en este punto, que sienten que hoy son esa oveja perdida, que hoy son esa moneda perdida, que hoy son como ese hijo que dijo, yo me voy de aquí, y se fue y hizo lo que le pareció y acabó muy mal, y está ahí diciendo, ¿cómo me gustaría sentirme seguro nuevamente? ¿Cómo me gustaría llegar a un lugar seguro, a la casa del Padre y ser abrazado? Yo quiero preguntarte en este punto, ¿hay aquí alguna persona que hoy se sienta perdido o perdida? Si tú te sientes perdido o perdida, por favor, levanta tu mano en esta mañana, porque el Señor está buscándote. El Señor está buscándote. Dios te bendiga, Dios te bendiga. El Señor te está buscando y te está diciendo, ¿sabes qué? Hay gozo, hay alegría. Mira, no estoy con una mirada de juicio hacia tu vida, sino diciéndote, mira, te he estado buscando y has llegado hasta aquí en esta mañana y te he encontrado, me he encontrado contigo. Mira, yo quiero que estas personas que han levantado su mano, ahí donde están, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú has venido buscando y buscando y buscando, Señor, y no te ha importado, Señor, si ha sido uno solo de este auditorio. Señor, si han sido 2, si han sido 3, no te ha importado el porcentaje, Señor. Tú no mides porcentajes, Señor. Tú estás buscando, Señor, al perdido, Dios, y estás diciéndole, me quiero alegrar hoy. Me alegro hoy de haberte encontrado. Me alegro hoy. Aleluya. Y ahí donde tú estás, aquellas personas que han levantado su mano, si puedes decir, Señor, una oración sencilla. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, y hoy corro a ti como mi único Salvador, como mi Señor. Aleluya. Oh Dios. Y siente el gozo que hay en el corazón de Dios por haberte encontrado en esta mañana. La alegría, la fiesta que hay por haberte encontrado en esta mañana. Y yo no sé si Dios está recordando que seas buen administrador de lo que Él te ha dado. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Deja que el Espíritu Santo hable cada palabra específica a tu corazón en esta mañana mientras adoramos. Aleluya, Señor. Oh Dios, Señor, habla, habla. Antes de hablar, cantaba sobre mí. Has sido tan bueno en mí.
Dios mío, tú has venido, Señor, en esta mañana, Señor, a hablarnos a cada uno a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad, Señor, conforme a nuestra situación. Oh Dios, que tu Espíritu Santo traiga confirmación como un sello sobre nuestros corazones, Señor, de qué es lo que tú has venido a hablarnos en esta mañana, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos responder a tu palabra, Señor. Queremos decir amén, Señor. Lo recibo en mi corazón, Dios mío. Señor, reconozco, Dios mío, que esta palabra, Señor, ha sido para mí, Señor. Que esta porción de tu escritura ha sido para mí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Espíritu Santo, ven grabando con fuego en nuestros corazones cada palabra que has querido hablar, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Dios, tú nos llamas, Señor, a tener comunión íntima contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Y yo quiero en esta mañana, aquellas personas que antes levantaron su mano, que reconocieron que hoy sentían que estaban perdidos, pero que Jesús ha venido en esta mañana hasta este lugar a encontrarse con ellos y a decir: te encontré y me alegro de haberte encontrado.